Es un placer que sigan con nosotros en el canal del Congreso. Continuamos llevando hasta su pantalla los trabajos de la cumbre Unipol 2019 que se realiza en este Senado de la República y que es impulsada por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestro portal de internet. Solo tienen que ingresar a www.canaldelcongreso.gov.mx. Bienvenidas y bienvenidos. Estarlos interrumpiendo y lamentablemente nos dicen que tenemos que concluir 14:30 horas por razones de agenda del propio Senado, y voy a mencionar simplemente algunos datos. Empiezo con las damas. La maestra Dafne Méndez, ella es maestra en Derecho en Tecnología de la Información y de la Comunicación. El tema que nos van a decir, nos va a hablar, es de brechas de seguridad y sus implicaciones en materia de datos personales, así como del papel que juega la seguridad nacional en la protección de datos personales. ¿Sí es correcto? Es correcto. Muy bien. El maestro Héctor Guzmán Rodríguez es máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Ha sido delegado de protección de datos en diversas administraciones públicas de España. Maestro, ¿es correcto? Sí. Bien, si gustan empezar. A ver, lo hacemos rápidamente. Porque si le ponen play. Ok. Bueno, vamos a tener que hacer esto muy rápido para respetarnos mutuamente el tiempo que nos ha quedado. Agradecemos mucho a la gente que todavía aguanta el hambre, sobre todo. Quisiera dar un enfoque muy práctico a lo que vamos a hablar en este momento. A lo mejor me voy a meter en cuestiones que ya se han tratado, por lo cual vamos a ganar tiempo para pasar rápidamente de ello. Para mí es muy importante, esta mañana todavía recibí una llamada de alguien que decía que si le ayudábamos a hacer su aviso de privacidad. Hay mucha gente que se ha quedado con esa idea de la protección de datos. ¿Okay? Yo respeto muchísimo el aviso de privacidad, pero lo que quiero hablar es más allá del aviso de privacidad y en concreto de un personaje, no sé si aquí haya presentes o alguno de ustedes conoce a una persona que se llama el CISO o el CISO. El CISO, perdón, son mis datos, ahora pasamos de eso. El CISO es una persona con la que nos tenemos que llevar muy bien, porque la protección de datos personales va más allá, va muchísimo más allá del aviso de privacidad. De hecho, a mí me llama mucho la atención que hay gente que dice que con el aviso nuestros datos están protegidos. Entonces, yo cuestiono realmente esa posición. ¿Por qué la cuestiono? Ahora se los diré, no crean que esto me lo inventé yo. El aviso de privacidad tiene estos elementos protectores, que muchos de ustedes ya conocerán. Toda esta información no la vamos a ver, además ustedes tendrán a disposición esta propia presentación. Toda esta información está disponible para ustedes, o debe de estar disponible para ustedes en un aviso de privacidad, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del aviso de privacidad? Este objetivo viene establecido por los lineamientos del aviso de privacidad. El objetivo del aviso de privacidad es informar sobre el tratamiento de los datos personales que el responsable lleva a cabo. De tal manera que nosotros como titulares de esos datos podamos tomar decisiones en relación con si damos o no damos y para qué damos nuestra información personal. Eso todavía como tal no se refiere a una protección como tal, es un deber informativo establecido en el principio de información que nos marca la propia ley. ¿Qué hay detrás de un aviso de privacidad integral? ¿Qué hay detrás de un aviso de privacidad integral? Un aviso de privacidad integral, ¿ustedes creen que vaya a disuadir a un hacker? Oye, aquí está mi aviso de privacidad, ¿el hacker va a salir huyendo? No, está muy bueno tu aviso de privacidad. Una cosa que siempre decimos a la gente es que para tener un buen aviso de privacidad y una organización que cumple con la ley de protección de datos, por debajo de la punta del iceberg, que es el aviso de privacidad, están todas estas cosas. Se las dejo para que ustedes la vean en la presentación, pero quiero llamar la atención sobre estas en particular. Tenemos que tener un inventario de bases de datos,
tenemos que tener una política de protección de datos personales, tenemos que contar con funciones y obligaciones de nuestro personal, ¿sí? Tenemos que tener capacitación e información continua, de lo cual ya se ha hablado aquí, por cierto. Tenemos que designar a un responsable de datos personales, que vamos a hablar de esa persona ahora mismo, el DPO o el DPO, el Data Protection Officer. Y, muy importante, y eso es donde nos gustaría centrar mucho la atención, medidas de seguridad, entornos físicos y electrónicos. Medidas de seguridad que afortunadamente ya hablaron de ellas. Es en esta situación sobre las medidas de seguridad donde podemos en un momento dado prever la disminución de riesgos para que esta persona tan famosa, que ahora ya todo el mundo la asocia con un pobre hombre que trae una capucha, y ya todos los que traen una capuchita de estas ya son malos y son hackers por lo visto, pero hay alguien que siempre se nos olvida, que se llama Dave. Nosotros podemos encargarle a nuestro Data Privacy Officer, a nuestro CISO, a nuestro jefe de seguridad, que nos monte todo esto, firewalls, antivirus, software, ¿sí? Pero siempre va a estar el error humano por detrás. Y si nosotros no cuidamos de esta persona, de Dave, todo lo demás, les aseguro que esta pelea la va a ganar Dave. Es así de sencillo. Ahora, de las medidas de seguridad ya les hablaron, ¿sí? Lo importante de todo esto, a la hora de hablar de protección de datos personales, más allá del aviso de privacidad, que ya han hablado de esto, es tener en cuenta cuáles son. Ya se las dijeron, por lo cual podemos pasar rápidamente de ellas, también para que Dafne les platique la parte importante y operativa de lo que es el avisar sobre vulneraciones de seguridad que ocurren cuando estas medidas de seguridad, todas estas medidas de seguridad no fueron suficientes. Cuando hablamos de protección de datos, cuando hablamos de seguridad de la información, nadie les puede garantizar la seguridad al 100%. Quien les asegure la seguridad al 100% está mintiendo. El riesgo se gestiona, el riesgo se disminuye, el riesgo se evalúa y adoptamos medidas para disminuirlo. El riesgo no se elimina. Cualquier otra persona que les venda eso, tengan cuidado. Mejor consulte con otra persona para ver de qué estamos hablando. Ahora, ¿por qué tiene que ver todo esto con nuestros datos? ¿Por qué tiene que ver todo esto con la información que le damos a empresas y gobierno? Porque en un momento dado, cualquiera de nosotros puede sufrir un ataque cibernético, cualquier empresa. De hecho, lo sufren. Hay mucha gente que no se los cuenta. ¿Ustedes han oído hablar de esto? ¿Del ransomware? ¿Saben cómo ocurre? ¿Saben que en cualquier momento a una empresa le pueden bloquear su acceso a los datos de sus clientes, a los datos de sus empleados, a los datos de la gente que les dio un currículum, a los datos de los alumnos en las escuelas, de los pacientes, de los ciudadanos? Imagínense ustedes que no podamos acceder a los datos nosotros como administración pública, a los datos de los ciudadanos porque nos hicieron un ransomware. ¿Van a pagar el rescate? A lo mejor no lo necesitamos hacer si tenemos una política de respaldo de la información. ¿Quién está a cargo de esa política de respaldo de la información, por ejemplo? ¿Hay alguien aquí que sea un CISO? ¿Nadie? ¿Conocen ustedes a un CISO? ¿Qué es un CISO? De hecho, es una persona muy importante. Si hubiera un CISO en este momento aquí, seguramente le caería bien, porque le voy a dar su lugar a esta persona. Les recomiendo, por cierto, que visiten esta página de internet. Es un instituto dedicado específicamente a la ciberseguridad. Específicamente a la ciberseguridad. Y a un montón de medidas prácticas. Nada de cuestiones que pasan ahí arriba en el cielo. Cuestiones prácticas para proteger la información, para proteger los datos personales. Y esta institución habla precisamente del Chief Information Security Officer, CISO o el CISO. Esta persona tiene una labor muy importante en cualquier organización, incluyendo la administración pública. ¿Sí? Esta persona tiene, entre otras muchas responsabilidades, la responsabilidad de generar e implementar políticas para la seguridad de la información, incluyendo los datos personales. Garantizar la seguridad y privacidad de los datos. Esta es la persona que se va a ensuciar las manos y en esta persona tenemos que confiar. Muchas veces a esta persona la meten en un cuartito y no le hacen caso. En otras organizaciones, esta persona tiene un despacho enorme y una enorme responsabilidad y un gran presupuesto, porque está en una organización que presta atención precisamente al valor de la información
que es hoy en día lo que mueve la economía. Pregunta, ¿ustedes han oído hablar del CISO en la ley mexicana? ¿Ustedes creen que nuestra ley mexicana en algún lado habla de un Chief Information Security Officer? Así, con esas palabras. ¿No? Bueno, les voy a contar una cosa. Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera. Ley FinTech, disposiciones generales de carácter general aplicables a las instituciones FinTech. ¿Alguien ha oído hablar del MACTISI? En las administraciones públicas, cualquier persona que se dedica a sistemas de información tendría que haber oído hablar del MACTISI. Es el manual administrativo de aplicación general en materias de tecnologías de la información y comunicaciones de seguridad de la información. ¿Aplicable a quiénes? A la administración federal. Todas las administraciones públicas federales tienen que seguir este manual. A lo mejor no invitamos a todo el mundo que tenía que haber venido a esta reunión, porque esta gente estaría reconociendo que en efecto hay un manual que tiene que observar la administración pública y un acuerdo único que está dirigido a proteger nuestra información personal y además activos de información que todas las administraciones públicas guardan y deben de guardar. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, a los bancos? Un artículo 168 bis que expresamente habla del Chief Information Security Officer y de la obligación que tienen los bancos de contar con uno. Así que si ustedes no lo tenían presente, tenemos que contar, los bancos tienen que contar con un Chief Information Security Officer, un CISO. Lo mismo las instituciones crowdfunding. Las crowdfunding necesitan contar con un Chief Information Security Officer para proteger la información. Y hablando de la administración pública federal, el MACTISI habla y prevé expresamente un proceso, ¿sí?, para administrar la seguridad de la información en toda la administración federal y la Fiscalía General de la República, en toda ella. ¿Y qué es lo que nos dice al respecto? Que tiene que haber dentro de nuestra organización un responsable de seguridad de la información de la institución o un RSII, que así le llaman también, que tiene que establecer un montón de objetivos, tiene que cumplir con todos estos objetivos, entre otros, y de manera particular establecer un mecanismo que responda a incidentes de seguridad de la información, como les va a contar también Dafne en un momento. ¿Por qué entonces creo yo que el CISO y el Data Protection Officer se deben de llevar muy bien y deben de ser los mejores amigos? ¿Sí? Por un motivo muy importante. Todas estas disposiciones nacionales, nuestras, de México, olvídense del extranjero, que está muy bien tenerlo como referencia. Todas estas disposiciones ya incorporan la obligación de contar con un responsable de seguridad de la información. Nuestra labor a todos los niveles es extender esta obligación para que todos sepamos que existe esta obligación. En el artículo 30 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares está establecida esta obligación. La obligación de contar con una persona o un departamento de datos personales. ¿Cuántas de sus organizaciones cuentan con una persona con esta responsabilidad? ¿Cuántas de sus organizaciones saben que el INAI, entonces IFAI, emitió estas disposiciones para poder nombrar a una persona que cumpla con esa responsabilidad? Y nos dijeron, oye, esta persona tiene estas responsabilidades. El Data Privacy Officer, el Data Protection Officer, el Chief Privacy Officer, llámenle como ustedes quieran, está previsto en la ley. Y lo más importante de todo esto que estamos viendo es que hay que coordinar. El Data Protection Officer, el Departamento de Datos Personales, se tiene que coordinar con otras áreas de la organización, incluyendo las áreas de seguridad de la información. Si el Data Protection Officer no se coordina con la seguridad de la información, con el área de seguridad de la información, ¿cómo van a adoptar las medidas necesarias para cumplir con la Ley de Protección de Datos? Mi conclusión, y con esto doy paso a la siguiente exposición, es esta. El Data Protection Officer, el CSO, deben de ser los mejores amigos. ¿Para qué? Para dejar atrás precisamente el riesgo y el incumplimiento de la normativa, el riesgo de la información para que sea vulnerada por un hacker
incluso por un error humano que perdamos la información, el CISO y el Data Protection Officers tienen que ser los mejores amigos y tienen que entenderse. Con eso les agradezco mucho la atención. Perdón por la rapidez de la información, de la presentación, pero se nos hizo súper tarde. Dafne, te dejo. Muchas gracias. Pues rapidísimo entramos al fondo. Yo quisiera empezar con una estadística espeluznante. Cada 39 segundos se sufren ciberataques, pero no ciberataques o sea, que puedan, digamos, que vaya en contra de grandes empresas. No, no, cada uno de nosotros sufrimos, cada 39 segundos se sufren ciberataques. ¿Por qué es importante el tema de la seguridad? Porque para las empresas y para los estados esto genera costos económicos y también genera un costo de desprestigio. Las empresas pierden mucho dinero cuando se dan a conocer fugas de información. Tan solo está el caso por excelencia del último año de Facebook con Cambridge Analytica, que si ahora que lo veamos en estadísticas, no es el caso que ha tenido la mayor brecha de seguridad, hay otros, pero le ha costado mucho dinero a Facebook en inversión, no solo de una reposición de imagen, sino en volver a reacomodar las estrategias administrativas y de seguridad de las que ya comentaba mi compañero. Y otro de los datos importantes que me gustaría compartir con ustedes es que el 56% de las brechas de seguridad ocurre en las redes sociales. Estos son datos de 2018, entonces son datos muy recientes. Normalmente una brecha de seguridad puede costarle $50 millones, entre $50 millones y $350 millones a una empresa mediana. Mientras nosotros utilizamos cada vez más esto que se llama el Internet de las Cosas, que es utilizar dispositivos o gadgets que nos van acompañando en el día a día, incrementamos esta posibilidad de que haya una fuga de información. Otro de los datos interesantes es qué tan rápido se da cuenta las industrias de que hubo una brecha de seguridad. Por ejemplo, la industria del entretenimiento se da cuenta a los 280 días de que ocurrió la brecha de seguridad. Las leyes, la ley mexicana, por ejemplo, dice que te tienes que darle un aviso al titular del dato tan pronto como te des cuenta. Imagínense, pues nos dimos cuenta tan pronto, pues a los 280 días y pues ya para qué. Ya hubo en ese momento una fuga de información importante que tal vez le costó un hackeo a su tarjeta, a sus tarjetas de crédito, una suplantación de identidad. Y bueno, si lo comparamos con lo que dice la regulación europea, que entró en vigor hace justamente un año, lo que dice es que los responsables tienen 72 horas para dar a conocer las brechas de seguridad, no a los titulares, a las autoridades de protección de datos de los países que formen parte de este tratado. Entonces, la verdad que las estadísticas son muy importantes porque la realidad es que sigue estando alejada a la regulación que actualmente existe. 58% de las víctimas son pequeñas empresas porque son las que menos invierten en seguridad. El 93% de los malwares viene de correos electrónicos y bueno, pasando al tema regulatorio para más rápido, el tema de seguridad es un principio y es una obligación de los responsables de datos personales. Esta obligación se traduce en implementar medidas de seguridad administrativas y técnicas que permitan, en la medida de lo posible, de acuerdo a la naturaleza de cada negocio, ofrecer los mayores estándares de seguridad y que también el titular del dato pueda, digamos, compartir datos dentro de una expectativa razonable de privacidad. ¿Qué es lo que implica una brecha de seguridad? La verdad es que la palabra brecha la hemos adoptado del anglicismo breach, que es vulneración. Las vulneraciones a la seguridad es cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o uso o acceso al tratamiento de datos que no esté autorizado. Si nos damos cuenta, la definición es muy amplia y esto de alguna manera implica que el responsable de datos personales tiene que tener atención en todas estas acciones y en todo el flujo de datos. Desde que recolecta el dato hasta que suprime el dato, tiene que tener extremo cuidado
en las medidas que está tomando. El reglamento ofrece una serie, un listado de cuáles son estas medidas de seguridad técnicas o administrativas que se pueden traducir, por ejemplo, en prevenir, en ofrecer medidas técnicas como passwords, hacer revisiones frecuentes sobre los antivirus, el mejor amigo del el responsable de datos personales, que es el CSO, la verdad es que ayuda muchísimo porque implementan programas, implementan softwares que son los que te dan la alerta de que hay una vulneración. Ahora, es muy importante que distingamos en que no todas las vulneraciones a la seguridad implican una violación a los datos personales. Pueden haber vulneraciones a la seguridad que, no sé, por ejemplo, implique que haya una intromisión no permitida, pero eso no implica que ya se haya tenido de manera inmediata acceso a la base de datos personal, de datos personales de los titulares. Me gustaría pasar ejemplos para hacer más práctico esto. El año pasado, la brecha de seguridad que ocupó el número 10 fue una empresa que se llama Panera. Esta empresa tuvo víctimas de 37 millones y lo que pasó fue que todos los usuarios de la página panerabread.com que pedían, pues literal, sándwiches, panes y bocadillos a domicilio, la alteración que sufrieron fue que fueron sustraídos sus nombres, correos electrónicos, domicilio físico, cumpleaños y los últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito. Esto fue descubierto en abril de 2018. El 7º lugar lo ocupa Facebook, por eso ya les decía que no fue el caso más importante. El caso de Facebook tuvo 87 víctimas, en donde la información que estuvo expuesta fue la información del perfil, que bueno, que si nos metemos a detallar cuál es la información de perfil, bueno, es desde el nombre, en qué universidades has estado, ubicaciones, las creencias o afiliaciones políticas, las redes sociales de amistad y todo esto que fue el evento de Cambridge Analytica. El siguiente caso es el que ocupa el número 6, es una red social que se llama MyHeritage, que esta página se dedica a ayudar a formar tu árbol genealógico. Tú puedes compartir los datos que obran en Facebook con esta página y te ayuda a encontrar tus antecesores o los que ya vienen y que tú no sabes, ¿no? Esta página lo que sufrió fue un ataque en contra de 92 millones de usuarios. Se pusieron en peligro los correos electrónicos y los passwords. O sea, cualquier persona podía entrar y hacer el uso de la plataforma. Under Armour también tuvo un ataque que fue el que ocupó el 4º lugar. El número de víctimas es de 150 millones. Los datos que se expusieron fueron los nombres, correos electrónicos y passwords. Uno muy escandaloso también fue el de Marriott, con toda la gente, todos los usuarios de Starwood Alliance. Los datos que se expusieron fueron nombres, correos electrónicos, ubicación física, números de teléfono, pasaportes, información de cuentas de crédito con las que se pagaba el hotel, por ejemplo, género, fechas de cumpleaños, información del viaje e información de todo el alojamiento. Esta información, además, también hay estadísticas que prueban que arriba del 80% de los ataques de ciberseguridad están motivados por temas económicos, ¿no? Van sobre temas, tarjetas de crédito, y lo que siempre buscan es obtener datos que les permitan suplantar la identidad para hacer un uso no autorizado de estos datos financieros. La filtración que tuvo Marriott fue de 500 millones de usuarios. Y quien se lleva el primer lugar, no lo van a creer, es una empresa de la India. La India saben que es uno de los países más poblados, anoté por aquí el número, es 1.4 billones de personas. El 90% de la población de la India tiene unas tarjetas que se llaman Aadhaar, espero haberlo pronunciado bien, pero esta es como una especie de DNI, va más allá de una INE, de una credencial de identificación. Es la tarjeta que tiene más datos biométricos a nivel de identificación de un ciudadano.
Esta tarjeta la India la utiliza para desde cuestiones de pagar impuestos, cuestiones de multas, hasta cuestiones de bancos. Entonces, imagínense la cantidad de información que tienen. El ataque fue a 1.1 billones de personas. Esto si lo traducimos a que el 90% de la población de India tiene este tipo de identificaciones, pues la verdad es que el ataque y la vulneración que hubo a datos biométricos fue muy grave. Esto ocurrió entre agosto de 2017 y enero de 2018. Lo que se ocupó fueron nombres, correos electrónicos, ubicaciones físicas, teléfonos, números de teléfono, fotografías, identificación del iris y huellas dactilares de los 10 dígitos. Estos son los casos que alarman y que nos hacen pensar en que el tema de seguridad va más allá de un tema de un valor agregado a las empresas. Se trata de un tema de una necesidad real que no solo le cuesta el prestigio, sino le cuesta la seguridad y, bueno, pone en entredicho la dignidad humana y la vulneración a derechos humanos, como lo es la protección de datos personales. Bueno, pues, ¿cómo prevenirlo? 4 etapas rapidísimas. Identificar el flujo de datos personales que trata mi empresa, evaluación de medidas de seguridad básicas, dependiendo de la realidad de cada empresa, establecer un plan de trabajo ayudado de expertos en protección de datos, tanto hay desde medidas administrativas, medidas técnicas, medidas legales, por supuesto, y empezar a generar esta conciencia de tener una mejora continua, es decir, no ya que implementé mi aviso de privacidad y ya que tengo mis protocolos de seguridad e incluso tengo los mejores antivirus, no, hay que estar vigilando constantemente porque ya les decía, cada 39 segundos ocurren brechas de seguridad. Por último, como el tema era seguridad nacional, me gustaría terminar diciendo que México es el tercer país que más ataques ha padecido a nivel mundial y es el número 1 en Latinoamérica. Esta cifra está en una de las iniciativas de ley de ciberseguridad de Morena, está consultable en línea. Y por último, solo que se queden con el mensaje de que los datos personales, ningún derecho es absoluto, ¿no? Los datos personales, a pesar de que son un derecho humano, la seguridad nacional se puede poner por encima de la protección de datos personales, es una de las excepciones a la protección que prevé la ley, pero me parece que al hacer una ponderación de derechos, el análisis de caso por caso tiene que buscar la conciliación de ambos derechos en aras de que se siga privilegiando la dignidad humana y la protección a la privacidad. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que está muy interesante los datos. Yo estoy verdaderamente aterrado y muy preocupado por todo lo que comentan nuestros expertos, pero bueno, esa es la realidad que vivimos hoy día. Como dice el doctor Tomás, simplemente 2 anuncios. Mañana empezamos a las 9 de la mañana y nos están informando de las oficinas del Senado que la clausura formal por efectos de protocolo del propio Senado, se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana. Y terminando la declaratoria del cierre de los trabajos, continuamos con nuestro programa que está publicitado. Simplemente que nos adelantaron la fecha por razones de agenda de los senadores que van a venir a clausurar los trabajos de Unipol y de la cumbre. Así es que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Maestro, muchas gracias y gracias a todos ustedes. Encantado. De este modo concluyen las actividades de la cumbre Unipol 2019 correspondiente a este jueves 6 de junio, donde se abordaron los temas de Guardia Nacional, protección de datos personales, ciberseguridad y migración. Cumbre que se realiza en este Senado de la República. De este modo hemos llegado al final de esta transmisión, pero lo invito a que se quede con nosotros en la programación del canal del Congreso, donde tenemos una amplia variedad de contenidos a su disposición. Por mi parte es todo, por su atención, gracias, hasta la próxima.